Al oído de Mar, ¿cuándo tendremos otra vez una Dirección Nacional de Estupefacientes en manos de un hombre como el coronel Plazas Vega y con una junta que se reunía religiosamente todos los meses con todo el aparato del gobierno para combatir lo que es el primero y fundamental de nuestros problemas, la fuente fundamental de nuestras desgracias? Pues ¿Cuándo será? lo primero será cuando hay ministro del Interior y de Justicia. Empecemos por ahí. Y luego sí Pero ya lo podremos tenemos. analizar cuando volvemos a tener una Dirección Nacional de Estupefacientes, o si quiere síguenle Pero llamando como se llama ahora, Sociedad de Activos Especiales, y listo. que Sociedad de Activos Especiales que maneja unos bienes de los que se incauta la nación para su desgracia, porque los tiene que administrar, tiene que nombrar administradores que se eligen de manera fraudulenta, para que los bienes queden en últimas en manos de los mismos bandidos. Les quitan las tierras a los bandidos y los bandidos quedan de administradores de las tierras. No, eso no puede ser. Y todo lo que hay para luchar contra eso es una buena señora, capaz, 1000 veces amenazada, sola, solita. No, esto no puede ser. Esto Sí, parece una pesadilla, pero está en el cargo luchando contra, estos sí son los molinos de viento, porque ella ejecuta las acciones administrativas para expulsar de los bienes a los testaferros y a los mismos dueños narcotraficantes de los bienes, los logra expulsar, y cuando vuelve a dar la vuelta, después de haber hecho una tarea de haber expulsado una cantidad de esta gente, vuelve a dar la vuelta, ya otra vez los han ocupado por otras personas que tienen que ver con la misma línea de criminalidad. Entonces obvio, se lo pasa obvio. dando la vuelta, es un círculo, y dele, pero pues nada en el asunto de fondo. Dramática Ella revelación, solita, ella solita, claro, y con miles ella de solita. amenazas en su contra además, amenazas a su vida. Y los jueces no dictan sentencias, que es que hay poquitos. Pues si hay poquitos, a ver dónde están las sentencias que dictan esos poquitos. No salen las sentencias. Eso lo diseñaron los procesaliadores de este país para que los juicios de extinción de dominio no terminen nunca. Ese es el oficio de los que se dedican al derecho procesal, a este derecho procesal maldito, no el derecho procesal clásico, el que está hecho para poner en funcionamiento la ley, para hacerla eficaz, y entonces uno tiene que recordar a Carneluti y a Calamandré y a Redenti, a los grandes del derecho procesal. No, 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 es una mecánica endiablada de procesalismos para impedir que la ley funcione, y la ley no está funcionando. Entonces, no tenemos fumigación con glifosato, no tenemos extinción de dominio, no tenemos extradiciones a los Estados Unidos, no tenemos bombardeos porque ya quedaron paralizados. ¿Estamos en manos de los bandidos o no? Esperemos que el presidente Iván Duque logre, ahora, insisto con esto, así ustedes se rían de mí, ahora que logre el remesón ministerial, poner un ministro del Interior que esté bien ubicado y entienda que si persigue los bienes de los narcotraficantes, los golpea de manera efectiva. Lo que pareciera que no han entendido nadie en el gobierno, hay que decirlo, sí, doctor Ya, Fernando. pero la ministra de Justicia debería ser la primera en entenderlo. Pero es que han pasado 16 meses, dos ministras, y ninguna de las dos ha asumido el asunto. No, no les 16 interesa, meses, es mucho tiempo. ni se van. Es mucho tiempo, pues es que eso debía estar al día siguiente, el 8 de agosto. Y entonces, ¿para qué es la campaña y para qué es después el tiempo de empalme? ¿No es para eso? ¿No es para preparar el gobierno y para ponerlo en funcionamiento a rodar el 8 de agosto? ¿Cuánto se demoró el presidente Uribe en decretar la conmoción interior para armar las fuerzas militares en el 2002? ¿Cuánto Inmediatamente se se demoró? posesionó, ¿sí? ¿Cuánto se demoró? ¿2 días? ¿Un día? ¿8 días? Sí, no, eso fue inmediato, sí. Inmediatamente. Sí, eso fue inmediato, de Inmediatamente. acuerdo. Claro. Porque el presidente Uribe sabía qué iba a hacer. Sabía qué iba a hacer. Aquí llevamos 16 meses y ahora lo estamos averiguando en las conversaciones. Pero ¿Qué es lo mire, que mire, vamos a pero hacer? mire además Ustedes usted, lo doctor cuentan en Fernando. meses, yo lo cuento en cosechas de coca, ¿no? Esos son 4 o 5 cosechas que ha dado ya la coca. Además, pero mire usted, doctor Fernando, recién llegan ustedes al gobierno, recién desempacaditos al gobierno, conmoción interior.
la reactivación de las rutas por el país para los viajeros, para los colombianos que no se pueden movilizar. Pero inmediatamente ya estaba lista, estaba para ponerse en marcha la más grande reforma estructural de la administración pública que nunca se había hecho en Colombia, porque el país estaba, pues, obviamente desfinanciado. Facultades extraordinarias que fueron muy complicadas porque obviamente los parlamentarios son dueños de las instituciones inútiles, de las burocracias ineptas. Y sabe usted quién fue la persona que contribuyó a conseguirnos el voto final. Nos faltaba un voto para poner en marcha la reforma administrativa. ¿Quién? ¿Sabe quién fue esa persona? No. Germán Vargas Lleras. Vea pues. Sí, Me dicen, Germán Vargas Lleras, el centavo que le falta al a peso. propósito me dicen que Germán Vargas Lleras es hombre clave en la Sociedad de Activos Especiales. Ahí les dejo ese datico al oído. ¿Y eso qué quiere? ¿Qué quiere decir? Pues muchas cosas. Clave para conseguir nombramientos de administradores de no fincas. No haga preguntas así. Yo lo que quería ir con el tema de las medidas inmediatas que había tomado el expresidente Uribe al llegar a la presidencia de la República. Esa de la administración pública fue fabulosa. En un año se había ahorrado el país cerca de $1 billón en funcionamiento. Bueno, y siempre nos preguntamos por qué el presidente Iván Duque no hizo algo parecido. Además ya está estructurado. Solamente es traerlo como la extensión de dominio, es traerla. ¿Quién fue la funcionaria del gobierno del presidente Uribe a quien el presidente le dio ese encargo y lo desarrolló con lujo de competencia? Ahí le dejo ese tema para que lo estudie. Y lo estudia y me lo va a decir después. Sí, yo lo había estudiado ya, pero sí. Le creamos la expectativa. Entonces si lo ha estudiado ya recuerda el nombre de esa persona. Estoy aquí revisándolo, sí. Deme tiempito. Bueno, una mujer extraordinaria, excepcional, hizo un trabajo formidable. ¿Y cuántas instituciones del Estado no se eliminaron? ¿Y cuántas otras no se funcionaron? ¿Y cuántas se puso en marcha una cosa espectacular para reducir los costos del Estado? Y eso lo hizo el presidente Uribe inmediatamente. Para eso no necesitó 16 meses. Esa ley la discutimos a finales del año 2002 y quedó aprobada. Y le digo, en el momento culminante y definitivo, un voto faltaba y llegó. El de un amigo de Germán Vargas Lleras, que Germán Vargas Lleras lo sacó de la cama y se lo trajo al Congreso para que votara. Así como le estoy contando. Funcionaba, definitivamente, y se podía. En esta ocasión no se ha logrado todavía por miles de cosas, entre otras por varias situaciones que afronta el país. Doctor Fernando, habíamos visto antes, por ejemplo, un tema de interinidad tan largo como este de más de 7 meses sin fiscal general de la Nación. No. Esto no lo habíamos visto antes. Sí, no lo habíamos visto antes. Fiscales muy malos. Este es un fiscal interino a quien no se le puede pedir cuentas. Porque ¿qué hace el señor? ¿Cómo maneja la fiscalía? ¿A qué plazo la maneja? ¿Con qué perspectiva? ¿Con qué horizonte y con qué respaldo? No se le puede pedir más de lo que da. Pues vea, le tengo noticias. ¿Cuándo tendremos fiscal? A ver, ¿qué noticias? Pues vea, mañana martes, habrá sala extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia con la idea de lograr elegir 6 de las 7 vacantes que hay en la Corte Suprema de Justicia. En esto les calculo 23 salas ordinarias y algunas extraordinarias durante el 2019, oigan, para poder elegir esas 6 vacantes. 23 salas. Es demasiado, es increíble que no lo hayan logrado después de tantas rondas y de tanto de ires y venires. Pero... ¿Y en esta última se va a lograr? Pues eso es lo que dicen, que van a lograr elegir a los magistrados que hace falta en la corporación, y después de 23, esta será la sesión plenaria de ellos número 24, pero entonces harán el ejercicio mañana martes y el miércoles, o sea, pasado mañana, se sentarán en la plena para poder elegir al nuevo fiscal general de la Nación. Así lo tienen planteado. Por unanimidad. Sí, señor, por unanimidad.
Entonces hay mucho corrillo y dicen esto ya está cuadrado, esto ya está arreglado, ya se sabe quién va a ser, quién fue el único que nunca estuvo modificado en la especulación sobre la terna. Es decir Barbosa. Barbosa, sí, el único que nunca fue modificado. ¿Y los demás qué va a pasar con los demás? ¿Los queman? No sé, creo que no resulta muy afortunado ser elegido en una terna para luego ser descalificado o salir después del juego, Bueno, no sé. y que podamos saber cuáles son los merecimientos de Barbosa, distinto de ser compañero de pupitre de Iván Duque en la universidad. Es que sabe Sí, que pues eso suena muy mal, mire que sí. Esa es una casualidad, eso no es un merecimiento, eso es una casualidad, pero que se demuestre cuál es la condición profesional de Barbosa en materia como abogado penalista, como instructor criminal, como jurista por excelencia, porque lo teníamos guardado, lo teníamos escondido y no teníamos ni idea quién era el señor Barbosa. Pero Ahora esto surgió porque... Sí. Sí, no, que ahora surge por cuenta del alto cargo que ocupa en el gobierno, pero además, doctor Fernando, mire que el comentario generalizado de dos de los candidatos, el doctor Gómez, no entra en este dilema, tiene otro dilema, pero a todos les tienen un reparo, ¿no? Que el doctor Gómez viene por cuenta de Marta Lucía y de Andrés Pastrana y que eso ya es incómodo, que eso no resulta bien. Que la doctora María fue la profesora del presidente Iván Duque y que tampoco suena bien. Y que Barbosa fue el compañero de pupitre del presidente Iván Duque y que tampoco suena bien. Y que fue alumno de la doctora María Clara y que tampoco. Entonces, pues ninguno suena bien. Por lo menos para los políticos en los corrillos. Dicen que esto es el fiscal de bolsillo y volvemos a la misma historia de siempre. A ver, pero pongámonos de acuerdo en que se necesita una figura de alcance nacional, una figura sobresaliente en la vida del Estado colombiano o en la sociedad colombiana, y una persona que se diga, bueno, aquí tenemos a un profesor de derecho extraordinario, tenemos un escritor maravilloso, tenemos un expositor excepcional, tenemos una persona llena de merecimientos y de notoriedad. Es que ser fiscal general de la nación es ser cabeza de una de las ramas del Poder Judicial. Abran la Constitución. El Poder Judicial tiene Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal General de la Nación. Eso no es cualquier cosa. Claro que hemos tenido sujetos pues como Iguarán y sujetos como Montealegre. Válganos Dios, válganos Dios. Son más de que ya 8 meses sin fiscal general de la nación. Pero, ¿qué va a pasar con el salario mínimo? Pero antes de que se me vaya, hay un problemita que tienen que observar. No, yo no me voy, yo aquí estoy, tranquilo. No, antes de que me cambien de tema, entonces, tengo un problemita para plantearles. Si se lograra mañana martes la elección de los 6 magistrados, ellos tendrían la obligación de participar en la votación de fiscal general de la nación. Y esto significaría... Pero eso queda para el año entrante. Bueno. Allá quería usted llegar. Los va a posesionar al día siguiente. Allá quería llegar. Allá quería llegar. Físicamente imposible. No puede ser. Mientras preparan los documentos, mientras traen las certificaciones y en época de Navidad, mejor dicho, es imposible. Esto quedó para enero o febrero. Y es el presidente Iván Duque el que los va a posesionar. Pero esto iría muy en contra de lo que dijo en un momento el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Álvaro Fernando García, quien al recibir la terna dijo que habría decisión por unanimidad con los 16 magistrados que había en estos momentos en la corporación. Veremos si los eligen, y si los eligen, esto ya queda para el otro año, sí o sí, no hay nada que hacer. Pero bueno, Sergio, ¿usted vio a la ministra del Trabajo hablando del salario mínimo? La vi hablando de la reforma pensional y de la laboral. Bueno, del salario mínimo me contará usted, porque de la reforma laboral y pensional ella insiste en que no las habrá si no pasan por la mesa de concertación. En últimas, no las habrá, porque pues estas mesas sabemos cómo funcionan y para dónde van. Y mesa de concertación con el salario mínimo precisamente, ¿no? A propósito de la solicitud, o yo no sé cómo podríamos calificar eso, que hace un congresista, David Racero, de la lista de los decentes, para que el salario mínimo sea de $1.000.000, sí, o esté por encima de él. Respecto de las declaraciones de David Racero, la ministra dijo, vea, es una propuesta que simplemente siempre ha estado sobre la mesa. Yo creo que son temas que se definen en la mesa de concertación y este año ese aumento tan grande no lo veo posible, desafortunadamente.
Y ojo, porque esta Eso. idea de David Racero va a la mesa de diálogo sobre el salario mínimo y quieren un Sin, salario sin por sustento encima. técnico alguno, nada, ¿no? nada, Solamente nada, es nada. la Simplemente, cifra imaginaria de un sí. millón de pesos porque les parece bonita la cifra. De pero acuerdo, sí. ahí no hay sustento técnico, no tienen en cuenta la inflación o nada. Entonces, A ver, pide un ¿cuál millón. fue el impacto en la economía colombiana y en el empleo y desempleo en Colombia del aumento en el salario mínimo que tanto esgrime el presidente Iván Duque como una de sus armas favoritas ante la opinión? Es que subía el salario mínimo más de lo que había subido en no sé cuántos años. ¿Con cuáles efectos? ¿Qué ha No, pues pasado con el mire, desempleo en mire usted las Colombia? cifras de Aumentó el desempleo. desempleo, No, mire claro. usted las cifras de Claro. desempleo. ¿Lleva cuántos trimestres aumentando todos los trimestres el desempleo en Colombia? ¿Cuántos lleva? Lleva 3 trimestres consecutivos, sube el desempleo en Colombia. Y por una razón muy sencilla, es que la Entonces, carga es muy alta para los empleadores. la carga tributaria y la carga laboral. No pueden, Claro. no pueden, no son capaces de soportar eso. Y tienen una competencia internacional absurda por el precio del dólar que sigue siendo muy bajito. Así pues, a muchos les parezca lo contrario y que se subió el precio del dólar. Claro que subió mucho el precio del dólar. Compárelo con el movimiento del IPC desde en los últimos 20 años y nos cuenta a cómo debería estar el dólar hoy. Por lo menos a 6 o 7 mil pesos. Lo más grave es que tenemos 3 mesas en estos momentos. La primera mesa, la mesa de concertación laboral, la mesa de negociación con los sectores sociales y los del paro nacional, que, ojo, para esta semana también hay jornada de paro, ya les confirmaremos el día en el que habrá movilización y plantón. Así que estén ¿Ah, sí? pendientes. Bueno, Sí. plantón de hecho hay hoy, enfrente a donde se negocie el tema del salario. Sí, sí, que sí, no he sí. podido Ese es uno saber de los. de esa, Sí, ¿no? sí, Bueno, sí. pero entonces será un plantoncito en un solo Pues sitio. yo creo, sí, yo creo que será un plantoncito. Pero nos tienen recetada otra movilización Sí, como sí, la del sí, sí. 21N. Sí, y esas ya así. Sí, porque sí, el esa ya paro está no para, recetada. el paro no para, ese es el lema, el paro no para. Y ahí siguen hasta que el presidente Iván Duque escuche las exigencias de los sectores sociales, porque lo culpan, lo señalan, es increíble, lo escuché, lo culpan y lo señalan de no haber querido sentarse a dialogar con los manifestantes. Entonces no entiendo eso que se hizo en la Casa de Nariño la semana pasada, ¿qué fue? ¿No fue la mesa de concertación? ¿No está el doctor Diego No, Molano espera. de por medio negociando estos temas? No, es que la idea es que no lleguen a ningún acuerdo, pues para poder mantener el argumento de estar en la calle, como llevan en la calle ya la mitad del gobierno de Duque. En Chile. Ah, no, Quieren bueno, otro Chile Chile. también. No, pues es que Chile se les ha dado todo, cambio de gabinete, constituyente, todo, y ahí siguen con las calles Exacto. tomadas. Lo que yo le decía, siguiendo las enseñanzas del inolvidable Álvaro Gómez Hurtado, lo siguiente que piden es que maten al obispo. Cuando usted está discutiendo el salario mínimo y entonces ofrece 2 puntos más y el otro pide 8 más y entonces usted sube a 5, la siguiente petición es que maten al obispo. Se salen por completo de todos los marcos conceptuales de la discusión y saltan a otro imposible. Bueno, Pero es que bueno, Chile empezó por el pasaje del metro y miren lo que va. Pero bueno, Aquí empezaron por 13 propuestas que el gobierno está tratando de que las aterricen y yo creo que no van a ser capaces de aterrizarlas. mire, el otro No, problema que le viene al gobierno, porque es que además son problemas por todas partes. Sí, ¿qué hacemos? Es la verdad, es la realidad del país y no podemos maquillarla. Es el impulso, la discusión y aprobación que se dará en sesiones extraordinarias, muy seguramente, de la ley de crecimiento económico, conocida antes como ley de financiamiento, o en palabras más o menos reforma tributaria. La pequeña reforma tributaria. La pequeña reforma tributaria que dicen recaudará 13 billones de pesos. Pero mire que nacen ideas como estas, doctor Fernando. Hay que cambiar el IVA por un impuesto del 8%. ¿Sí? Así lo dijo. Sí, Ah, bajarlo un del hipoconsumo le 19 llaman, al sí. 8. Un hipoconsumo, sí. Entonces tenemos que el representante de la Cámara por el Partido Liberal, ojo, liberales que llegaron a apoyar la reforma tributaria, Carlos Chacón, entonces él dice, vea, esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir siendo un IVA del 19% porque es imposible para el bolsillo de los colombianos, hay que cambiarlo por un impuesto al consumo del 8%. Entonces dice él que con esta propuesta el Partido Liberal pues le suma a las ideas que tienen para poder aprobar o por lo menos impulsar el asunto en el Congreso de la República.
Pues muy grave, eso no va pues para ninguna parte. Y la otra propuesta que hacen ellos en el Partido Liberal, ojo, la renta vida, que es para las personas desempleadas en Colombia de estratos 1 y 2, que nadie nos ha dicho cuánto cuesta. O sea, creo que ni él mismo va a tener la cifra, porque no la ha dado en ninguna parte. Que es un auxilio de desempleo. Un salario de desempleo, sí, un auxilio. Sí. Y las Por eso, cesantías, no, ¿para qué son? Es que tenemos tantos sistemas, ¿no? Tenemos un modelo de cesantías que hoy en día pues han desfigurado y sirven para cualquier cosa menos para lo que son, pero en realidad son para eso, ¿no? Para una contingencia de desempleo. Pero no funciona. Sí, Y bueno, ¿qué viene? no. Viene la próxima semana, se acaban las sesiones ordinarias en el Congreso, el lunes 16 de diciembre, y vienen las sesiones extraordinarias con el problemita de lograr concertar los temas que ha propuesto Cambio Radical, los temas que ha propuesto el Partido Liberal y los temas que propondrán, ojo a eso, el partido de la U, que también está apoyando la reforma tributaria. Sí, claro, a todos la están apoyando como apoyaron la original, pero cada uno metiendo su baza ahí y cada baza vale billones de pesos. ¿Cuáles fueron las propuestas de Cambio Radical finalmente, de Mar? Las 6 propuestas que se aceptaron, ¿cuáles son? No, el de normalización de capitales, No es sé. lo único que tengo, no sé cuáles son las propuestas que van a entrar, ojo, que van a entrar en los debates de plenaria, porque eso va para debates de plenaria, lo mismo que las propuestas que está haciendo el Partido Liberal. Todas van para debate de Eso plenaria. significa que se conocerán. Claro, las vamos a conocer. ¿Qué me preocupa de esto, doctor Fernando? Otra vez, ojo con eso, ¿vamos a ir a problemas de consecutividad? ¿A errores de consecutividad? Lo que No. le costó Ah, la legalidad Pero a si la no reforma aprenden constitucional, pero si no a la, aprenden del error, a la reforma tributaria del año pasado. ah, no, pero no ay, pueden volver a caer en el mismo error, Pero eso sí. mire, Sergio, por ejemplo, temas como el IVA. ¿Usted cómo va a ingresar un tema como el IVA en segundo y tercer debate? no, imposible. Perdón, en tercer y cuarto debate. Pero ¿a quién? Imposible, Pero imposible. a quién se le ocurre. Ajá, ¿A no, quién pero se le hay ocurre? a quienes se les ocurre, claro. Y vuelve y se cae, Bueno, y vuelve y se cae. porque es un argumento de campaña. Yo propuse que bajara el IVA al 8%, estaba en el 19%, ¿cuánto le vale a usted ese 11%? Pues le sacan la cuenta y entonces ese es el héroe. Que es lo que le están apuntando muchos en estos momentos. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema de la movilización en Colombia con los nuevos paros, las nuevas exigencias que van a entrar a discutirse con el presidente de la República. Quieren ver al presidente sentado con ellos dialogando el resto de los días, pero también insisten, vamos a ver cuánto les dura esa insistencia, a algunos miembros del Congreso en que es bueno que el Congreso no suspenda las sesiones, no vaya a la vacancia que tiene hasta el 16 de marzo, sino que se quede trabajando hasta que se superen todos los temas que está exigiendo la marcha social en Colombia, que, bueno, toma un giro bastante distinto al que ya habíamos visto. Ya no tenemos a Gustavo Petro como cabeza de las marchas, sino que tenemos a algunos artistas, cantantes y actores de la televisión colombiana impulsando la protesta o impulsando el paro nacional, y parece una carrera de relevos. Ahora vemos a esta niña, ¿cómo se llama la cantante de vallenato? Adriana Lucía, Adriana Lucía, sí. impulsando el tema, pero lo peor es que no le veo ningún solo argumento, porque solamente saben decir que el país va muy mal. Ese es el gran argumento. Bueno, para Adriana Lucía va mal en la medida en que se le acabaron los contratos con el gobierno, que los tuvo todos con el gobierno Santos, como se los destaparon. Por ahí vi un tuitero muy famoso diciendo que la señora, que no nos consta, esto lo estoy diciendo de un tuitero muy famoso que se llama Miguel Polo Polo, que dijo que había enviado a la señora Adriana Lucía a un emisario para hablar con el gobierno del presidente Iván Duque para pedirle que por favor se acordara de ella, que ella es muy buena cantando. Que le mantuvieran el chorrito. Sí, porque cantaban en los eventos de La Paz. En todo evento de La Paz había cantante y la cantante oficial era la señora. Ay, Dios mío. Bueno, entonces ellas interviniendo en política son más o menos como la bloguera esta que resolvió cantar en un concierto. Pues desafinan. Qué ¿o no? desastre. No. Pero además están interviniendo todos en política.
todos. Sí, claro, claro, Todos. claro, resolvieron hacer política. Oiga. ¿Y para qué Congreso? ¿Y para qué elecciones? ¿Y para qué instituciones democráticas? Nada, nada, prescindamos de todo eso. Y esto es con marchas, y esto es echando grafiti, y esto es incendiando en buses. Pero sin ir a ningún lado. Pero además solamente en Bogotá. Sí, que eso es lo otro. No eso han es lo tomado otro. nota de que el resto del país se cansó de este ajetreo. Quiere trabajar, quiere vivir en paz. Pero en Bogotá no la dedicaron. En Bogotá nos la dedicaron, hay ciudades que no se dejan meter en esto, como Barranquilla, por ejemplo, completamente ajena a los paros, completamente en contra. Y en Bogotá nos la tienen dedicada, sí, sin lugar a dudas, así es. Como ha habido también problemas en Cali, pero más allá de Bogotá y Cali, y algunos conatos de violencia en Neiva, por ejemplo, pues la cosa nacional no es. Pues vea, y les cambio de tercio por una columna del fin de semana de la periodista Vicky Dávila. Se fue con toda, durísimo, en contra del Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo, y ha titulado su columna, y ustedes de ahí, y esto ya lo habíamos dicho aquí en La Hora de la Verdad hace cuánto, en su columna se titula El Procurador Candidato. Creo que esto ya se había advertido desde hace bastante rato. No, pues que para nadie es un secreto, eso sí, Ah, para nadie es un secreto. Hágame el favor. El descubrimiento. El descubrimiento. Dice Vicky Dávila, no Bueno. quiero pensar mal, pero por esos días a Fernando Carrillo lo vieron en el Congreso con el presidente del Senado, Lidio García, quien salía salpicado en el escándalo. Ella habla de los escándalos en el momento que hay de tipo disciplinario, y el procurador no hace absolutamente nada, a juicio de Vicky Dávila, y dice que es muy mal candidato, pero que le hace mucho daño al país que el procurador sea candidato presidencial. Y bueno, narra una serie de hechos que debe haber investigado el procurador, frente a los que, dice ella, no ha pasado absolutamente nada. Ni va a pasar, ni va a pasar. La Procuraduría es absolutamente selectiva. Y entonces aquí marcharon el procurador y las cortes contra el uribismo, cometiendo las infamias más atroces. Y entonces ahora se propone la doble instancia, que es un derecho universal, que es un derecho consagrado en tratados internacionales de vigencia obligatoria para Colombia, porque Colombia suscribió esos tratados y dice no. La ley Andrés Felipe Arias. ¿Cómo es eso que Andrés Felipe Arias se atreva a pedir doble instancia? Pero hágame el favor. ¿Ah? ¿Y quién dice algo desde el gobierno? No, Desde el nada. Ministerio de Justicia, ¿no? Debiera haber una palabrita. No, pero pues no No, pida sí. tanto. Bueno, esta doctora resultó más silenciosa que la anterior, ¿no? No, silenciosa no, prudente. Prudente. Esa es la prudencia. Sí, dice que La va a pruden- va a hacer una serie de anuncios muy importantes, empezado el otro año. Este año no, porque pues era como perder el tiempo para entrar en los proyectos ahorita, tema de tránsito de legislatura en marzo, en junio. Entonces que ya verán ustedes lo que viene, ya verán que viene un paquete muy importante. Reforma a la Administración de Justicia, pero eso nos dijeron que era para allá. Hace 6 meses. Y que íbamos Sí, a tener, sí. y que íbamos a tener en Colombia Administración de Justicia distinta y nueva. Y para eso está la nueva ministra. Y ni una palabra sobre nada. Nada. No hay nada. Y va a ver usted, yo mucho me temo que ese cuento de la unanimidad para elegir fiscal va a ser pura paja y que no vamos a tener fiscal. Y si es fiscal, es el amigo de pupitre de Barbosa. A ver, merecimientos suyos. No, yo fui compañero de pupitre de Iván Duque. Sí, pero y al otro lado no había otro compañero de pupitre. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? A ver, ¿qué es lo que es usted? ¿Qué es lo que ha sido usted en el país? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es su preparación para ser fiscal general de la Nación? Pues ser cercano al presidente, eso es importante. Bueno, hágame el favor. Pero Hágame mire el que no ha favor, cambiado lo nada. presento. Mira, aquí el doctor Úsuga me dice, sí, hubo una interinidad muy larga, fue la del fiscal Mendoza Diago. Esto es como por la época de Iguarán, Sí. ¿cierto? Sí. 2006 por ahí. Sí, una cosa Mendoza, de 2008. Sí, 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 sí. Mendoza Diago fue
fue interino largo tiempo. Y el Largo problema de esto tiempo. es que el que llega, esto lo resolvió Eduardo Montalegre, el exfiscal. ¿Recuerda usted, doctor Fernando, si el periodo es personal Ah, se lo apropió, claro. o es Acuérdense institucional? ustedes. O institucional. Y Sí. entonces Ah, si y llega otro estaremos fiscal, abocados a lo mismo. Claro. llega por 4 años, y entonces va a ser fiscal también del próximo gobierno. ¿No? Claro, Esto es un nadie va a chiste. querer llegar a ocupar el cargo de fiscal 2 años y medio o 3 años. Van a querer llegar, obviamente, a ejercer una tarea, dicen ellos, de 4 años. Pero además todos prometen lo mismo. Quieren ser fiscal general de la nación para que haya justicia en este país. ¿Y dónde está? Y para que haya instrucción criminal. ¿Y dónde está la instrucción criminal? ¿Y cuáles son los niveles de impunidad que hay en Colombia? ¿Y dónde están las sentencias judiciales? Hombre, ¿no salen las sentencias de extinción de dominio? ¿No salen? ¿Ah? Pues si tienen No, documentado un caso de 30 años de proceso. 30 años. Yo, yo me pregunto, Sara Magnolia Salazar, contratada por los países que la llevan, pero con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, de la Secretaría de Estado, contratada en varios de los países de Centroamérica, en Paraguay, en Perú, contratada por todo el continente para que hable de una ley de extinción de dominio que ella maneja como nadie en Colombia, ojo, y en el mundo. La ley de extinción de dominio que redactamos se ha vuelto casi que viral en todos los países del mundo. La forma más eficaz de combatir el lavado de activos. Y en Colombia nadie la voltea a mirar. Porque tal vez será porque la recomendamos nosotros. ¿Será por eso? ¿Estaremos llegando a ese nivel de niñería para manejar el país y los intereses de la nación? ¿Dónde está la extinción de dominio? Pero es que, mire, este reportaje de la doctora Torres de la Sociedad de Activos Especiales era para que hubiera causado el revuelo más infinito en la política colombiana. Ni una palabrita, ¿no? Ni una palabrita. Ya, habló la doctora Torres y eso pasó al olvido. Vamos a dedicarnos al salario mínimo, a ver cuánto es y si es un punto más o si es un punto menos, y la productividad. Ya hablaron de la productividad, y la productividad, ¿en qué cuenta? Aquí lo que cuenta es al final tanto de inflación más tanto o inflación menos tanto. Claro. Y valdrá hablar sobre el efecto que tuvo el aumento del salario mínimo la última vez. ¿O no valdrá la pena hablar de eso? Creo que nadie ha hablado del tema, ¿no? No, y no Nadie les lo ha interesa analizado. oírlo porque, pues imagínense, Nadie lo ha analizado. es un contraargumento para Bueno. ellos. Y en momentos, miren, para revisar lo que pasa en Chile, que pues siempre hay que tener lo de Chile muy a la mano, ¿no? Walmart, la gran cadena de tiendas, anuncia que despediría a 4.000 trabajadores de sus tiendas que han recibido o han sufrido más de 1.300 ataques a lo largo de estas últimas manifestaciones. Así que, bueno, ahí está. ¿En dónde? ¿En Chile? En Chile. En Chile. Sí. Es decir, 4.000 Walmart despidos. está en Chile. En Chile iba a Sí, despedir sí, señor. 4.000 personas. Sí, señor. Bueno, muy bien. Esos son los efectos que chilenos, logran. Pues es que tienen nostalgia de Allende y les fascina, como decía la oradora esa chilena, es que hay que seguir el modelo de Cuba y Venezuela. Claro, porque no la dejan un ratico en Cuba y en Venezuela con cartilla de racionamiento. ¿Por qué no la dejan allá? Y con el salario que gana un profesional en Cuba, o con el desempleo que hay en Venezuela y la gente comiendo comida en la calle, buscando comida en la calle, en la basura. Pero por favor, no, yo quiero el modelo de Venezuela y de No, Cuba. Y la gente aplaudía. todos lo quieren, pero cuando les toca escoger uno de esos destinos, como el caso de Evo Morales, que pues obviamente tenía las puertas de Cuba y de Venezuela abiertas para fugarse de Bolivia, y obviamente no escogió ni Venezuela ni Cuba, ¿no? Terminó en México. No, pues cómo estarán de Bueno, bien que si lo pero recibía ahora- se convertía en una carga. Pero ahora se fue para Cuba.
Evo está en Cuba. Pero sí, ¿No a un sabía? tratamiento médico. Sí, 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 ahora está, pero Tratamiento médico. Uno con la medicina mexicana, que es una de las medicinas más avanzadas de este continente, y se va a Cuba, donde no hay un hospital ni un médico, sí, es un ni una poco suicida. aspirina. Alguien decía que ojalá lo atendiera el mismo médico que atendió a Chávez y le recetaran el mismo tratamiento. Sí, Chávez fue a Cuba y nunca más regresó. Sí, sí, sí. Le decía, lo recuerdo como si fuera hoy, le decía Fidel Castro a Chávez, no tienes nada, estás completamente curado de todo, no tienes nada. Y Chávez se puso feliz porque no tenía nada. Y pues volvió a Cuba a morirse. Sí, así es, así es. O a que lo Mucho, murieran, mucho ¿no? chamanismo, ¿no? O Mucho a que lo chamanismo en murieran. Cuba. Sí. Bueno, y mañana se posesiona el presidente de la fórmula Fernández Fernández en la Argentina. Vamos a ver qué camino toman. Primer desafío, el Fondo Monetario Internacional dio declaraciones diciendo yo no le voy a pedir más plata al Fondo Monetario Internacional, que se quede con su plata. Vamos a ver de presidente qué hace. Bueno, no, y no solamente ese reto, sino también el reto diplomático, porque como lo decíamos esta mañana en nuestra noticia en titulares, pues tiene bastantes problemas. Primero Brasil, pues Bolsonaro y él tienen ideologías totalmente diferentes. Claro que Fernández ha dicho que él sí quiere mejorar sus relaciones con Brasil y los Estados Unidos. También recordemos pues que se le van varios aliados, entre ellos el de Bolivia por Evo Morales. Recordemos pues que Evo Morales ya no está en el poder. Y también, doctor Fernando, recordemos pues todo el tema de Uruguay con la elección del nuevo presidente, que es más centroderechista, que es el señor Luis Lacalle Pou. Y no solamente eso, sino que pues el problema también que se le viene encima es el tema que tiene con la doctora Cristina Fernández de Kirchner, pues quien se encuentra en todos estos temas de corrupción, de investigación de corrupción, y bueno, pues ella es la encargada de manejar todas las relaciones que tiene con pues con varios asambleístas de ese país. Entonces, varios congresistas de ese país. Entonces, la verdad es un panorama bastante, pues, bastante peligroso para Fernández y tendrá que tomar muy buenas decisiones para ver qué hace con Argentina, ¿no? Porque, bueno, pues ellos se vendieron como la salvación de Argentina. Vamos a ver si esto resulta o no resulta. Y Macri, que era la salvación de Argentina, resolvió no enfrentar los problemas, resolvió que no contaba lo que había recibido porque había que ser prudente, ¿no? Sí, Bien, sí, sí. muy bien. Algo, cualquier parecido con lo que nos ocurrió La realidad. es pura y mera coincidencia. Bueno, doctor ya Fernando, averiguó sí. quién fue la mujer a quien se le debe la gran reforma administrativa en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, señor, se hizo la tarea. La ministra consejera de aquel momento era la doctora Claudia Jiménez, quien logró, voy a leer solamente un par de las hazañas que logró con la reforma administrativa. Mire la primera de ellas. Logró ahorrarle al Estado colombiano 5.4 puntos del PIB. Pero además... ¿Cómo? Señor. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron esa cifra? 5.4 puntos del PIB. Eso serían hoy más de 50 billones de pesos. Ahorrarle al Estado Tremendo. colombiano en un año. Bueno, tremendo. Tremendo, sí señor. Pero mire, bueno. en el proceso que ella adelantó, se logró reformar 465 entidades, sí, colombianos. Hay mucho más que eso después de Santos, además. 465 entidades. Se ordenó la supresión de 49 instituciones, de las cuales pues todas fueron liquidadas. Esto significó ahorros por más de 1 billón de pesos solamente en el gasto de funcionamiento de esas entidades que desaparecieron. Además lograron la fusión de varios ministerios y pues prueba de ello es el tema de haber ocupado, doctor Fernando, usted una cartera que era Ministerio del Interior y de Justicia. Lo mismo había ocurrido, recuerdan ustedes, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ambiente y ministerios que fueron fusionados para
disminuir la carga burocrática y aumentar la productividad de la nación. Se logró y ese fue el resultado que arrojó el trabajo que hizo la doctora Claudia Jiménez, trabajo que recuerdo hasta hace muy poco el gobierno del presidente Iván Duque estaba analizando para traer a la realidad nuevamente, pero pues no sabemos en qué terminó porque no se En hizo nada, o no en se va a hacer. nada, No sabemos. lo mismo que en la extinción de dominio, lo mismo que en la fumigación con glifosato, lo mismo que en el fracking, en nada, en nada. Los temas esenciales a la deriva, pero estamos conversando. Entonces, ese es el consuelo, estamos conversando. Y conversando, nos vamos, queridos amigos, después de hablar con ustedes Al oído. Al oído, 8 de la mañana en punto.